Mucho no entiendo, no tengo mucho que explicar, pero antes no veía y ahora veo. Es la experiencia o son las conclusiones de un ciego de nacimiento. Ustedes conocerán de esta historia, ¿no? Un ciego de nacimiento fue traído a Jesús. Jesús hace un milagro en su vida, le devuelve la vista. ¿Y qué sucedió? Los religiosos de esa época llamaron a este ciego porque no podían comprender que un hombre común y corriente, un pecador le llamaban ellos, pueda ser sanado por Jesús. Y en este interrogatorio, los religiosos le decían: cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo hizo? ¿No? Y el ciego dijo: yo no sé mucho, no entiendo mucho lo que pasó. El asunto es que antes no veía, pero ahora veo. Es todo lo que puedo decir, ¿no? Y esta es la idea un poco de esta palabra para hoy. Hablaba con el pastor David, que nos visitó el fin de semana pasado, y él justamente me comentaba del impacto a nivel internacional. Él viaja por muchos países y él me contaba el impacto a nivel internacional que esta palabra del nuevo pacto está haciendo en todas las partes del mundo. Está afectando iglesias, está afectando literatura, está afectando música, canciones. Dios está haciendo algo. Muchos no sabemos cómo, pero lo que antes no veíamos, ahora estamos viendo. Y recordaba que hace como 15 años atrás, o más quizás, por primera vez yo escuché que alguien vino y trajo una palabra que decía: tenemos que devolverle la iglesia a Dios. ¿No? Fue un impacto para mí cuando lo escuché por primera vez, porque rápidamente me hizo comprender que en cierta manera nosotros nos apropiamos de la idea de Dios y lo tomamos para nosotros. En ese mismo tiempo yo estaba leyendo un libro cuyo título era también así bastante impactante y decía: Dios quiere salvar a los cristianos. Y hablaba de que iglesias de todo el mundo se autoformaron en imperios, se transformaron en imperios y se creyeron autosuficientes. En ese tiempo yo había escuchado un testimonio de alguien que le dijo: bueno, la verdad que últimamente ni siquiera le preguntamos mucho al Espíritu Santo qué hacer, porque tenemos todos los recursos necesarios para hacer lo que nosotros queremos hacer. Y justamente este libro trataba de cómo Dios se encarga o se estaba encargando de deshacer los imperios que usurparon el lugar de Dios. Así que este libro, en conclusión, hablaba de que había mucha gente que estaba con nosotros, entre nosotros, pero no eran de nosotros. Gente que encontró en la iglesia un lugar agradable, que puede transmitir buenos valores. Incluso algunos encontraron un lugar donde podían servir al Señor, donde sus talentos eran valorados, donde eran aplaudidos y lograban cierto reconocimiento dentro de nuestras instituciones. Ellas ponían todo su esfuerzo en vivir una vida más o menos aceptable, o lo que nosotros entendíamos que debía vivir un cristiano, pero había un problema fundamental, un problema profundo. En primer lugar, nunca habían nacido de nuevo. Y en segundo lugar, no conocían al Señor, al dueño de la iglesia. En definitiva, la palabra que tendría que haber afectado su vida, el Evangelio, que es Cristo mismo, no había producido transformación en ellos, y simplemente a veces fueron cambios de hábitos, de comportamiento, pero no hubo una transformación de estas personas. Y de esta manera se construyeron iglesias con gente que viene a servirse de Dios, a buscar cosas de Dios, a buscar milagros de Dios. Gente que demanda, pero que no está dispuesta a dar
la vida porque nunca entendieron que ir a Jesús significa perder la vida. Y pensando en esto, buscaba un texto y fíjense lo que dice Mateo 10:38, es fuertísimo. Yo no sé si alguna vez usted lo leyó con tanta claridad, pero miren lo que dice. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. ¡Wow! Yo no sé si alguna vez lo leyó. Esta vez que me tocó escribirlo y pensarlo, dije, qué fuerte esta palabra. No sé si le dimos el valor que tiene que tener para nuestra vida. Si no estás dispuesto a morir a vos mismo y a seguir los mandamientos, los preceptos del Señor, no somos dignos de Él. Lucas 9:23 dice, y a todos les decía, ¿quién? Jesús. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Son palabras del mismo Jesús, que nos está confrontando a la idea de que siempre es su vida y no es nuestra vida. No es tal cosa como mi vida y la vida de Dios, o la vida de Dios y mi vida. No existe tal cosa. En el verdadero evangelio, en aquel que el Señor vino a traernos, es su vida y nada más que su vida. Creo que todos conocemos la historia de aquel día en donde Jesús dio de comer, dice las Escrituras, a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿no? Así que seguramente había 7, 8, 10,000 personas, porque vieron que siempre hay más chicos que adultos generalmente en un lugar donde hay reunión, ¿verdad? Y allí estaban todas estas personas y de repente llegó la hora de comer, de almorzar, y Jesús hace un milagro espectacular, grandioso, de multiplicación, y dice que todos los que estaban allí en ese día comieron y se saciaron. Y la gente quedó tan impactada, tan emocionada por ese milagro, que dice que fueron como para tomar a Jesús y le querían hacer rey, porque recibieron un milagro de provisión, comida gratis por una vez, y ya lo querían hacer rey. Pero dice el texto que Jesús se escapó, se escondió y desapareció de la vista de todos ellos. Y aquel grupo de gente empezó a buscarlo. Querían tomar a Jesús de alguna manera, pero no lo encontraron. Pero al otro día, dice Juan 6:24, cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí en ese lugar, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Si nosotros miramos así sin conocer la historia, nosotros decíamos, qué bueno, la gente corriendo desesperadamente por buscar a Jesús, ¿verdad? Versículo 25, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Las señales, dice Juan, eran para que las personas puedan creer que Jesús es el Cristo. Si leen todo el libro de Juan van a poder llegar a esa conclusión. Cada señal, cada milagro, cada obra que Jesús hizo tenía un único objetivo. No dar de comer a la gente, no que un ciego vea, no que un paralítico camine, sino que la gente pueda comprender que Jesús era el Hijo de Dios enviado para salvarnos a cada uno de nosotros. Ese siempre fue el objetivo de la señal. Nunca fue mejorar la condición actual de una persona. Así que allí estaba Jesús confrontando a la gente y dice, yo sé por qué ustedes me buscan. Ustedes me buscan porque yo les di de comer. No me buscan porque están interpretando la señal y comprendiendo que yo soy Jesús,
el Hijo de Dios enviado para rescatarlo a ustedes. Ustedes vienen porque ustedes quieren algo de mí. Versículo 27. Pero no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder. Por ejemplo, la comida. Dice Jesús, pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Esa es nuestra tarea. Ese es nuestro trabajo. Ese tiene que ser nuestro desgaste diario. Comprender que Jesús es el Hijo de Dios enviado a nosotros para rescatarnos de la muerte eterna y darnos vida eterna. Allí debe estar nuestro esfuerzo. Allí debe estar concentrada nuestra atención. Ahora, fíjense qué interesante, porque esta gente en el versículo 28 le dice: nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos. Es como que ellos de repente comprendieron de qué estaba hablando Jesús, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Y este texto es clave, especialmente para este tiempo que estamos viviendo como iglesia. Jesús le dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Todo otro obrar no tiene que ver con el diseño de Dios. La obra que Dios llama, que el Padre dio, tiene que ver con creer en que Jesús es el enviado de Dios. Entonces le dijeron en el versículo 30 a aquellas personas: si quieres que creamos en ti, les respondieron: muéstranos una señal milagrosa. Cabeza dura el muchacho, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Muéstranos, ¿no? Como, a ver, demostrame que sos Dios. Mostrame de alguna forma. Después de todo, dicen ellos, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban en el desierto. Las escrituras dicen: Moisés le dio de comer pan del cielo también. Qué interesante esto. Los incrédulos tomando un pasaje bíblico para reclamar algo a Dios. En primer lugar, ellos querían enseñarle a Jesús texto bíblico. Caramba, ¿no? Es una característica muy especial de aquellos que buscan en Dios o en la iglesia solamente lo que ellos desean. Hasta mencionan texto y te lo repiten y demandan. ¿Para qué? Para que se haga aquellos que ellos desean que se haga. Presionan. Pero mirá que en la Biblia dice, en segundo lugar, ellos buscaban en Jesús cosas para mejorar su circunstancia terrenal y temporal. En este caso estaban pidiendo pan, suponiendo que tenían hambre. No creo que todos los que estaban allí estaban sufriendo de hambre. Versículo 32. Jesús les respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien le dio el pan del cielo. Ustedes están interpretando mal las palabras. Ustedes ya no, ni Moisés, ni el pueblo de Israel, ni la historia de Israel podía comprender cuáles eran las señales que Dios ya venía mostrando desde el principio. Fue mi Padre el que le dio pan del cielo y ahora le está ofreciendo el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Hermanos, como iglesia, esa es nuestra tarea. Eso es lo que tenemos para dar. ¿Qué tenemos para dar? Pan del cielo, Cristo, vida eterna. Esa es la obra que Dios nos pidió que tenemos que hacer. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro deber, ese debe ser nuestra preocupación. De allí tenemos que meterle toda la energía que tengamos, hacerle conocer al mundo que Cristo es el Señor. Ah, pastor, no tenemos que hacer nada por los que no tienen. Si podemos hacerlo, lo hacemos. No está mal. Pero también tiene que venir sumada a una orden, a una especificación, a una orden específica de Dios. Hagan esto, yo los acompaño.
¿Saben cuál es su problema?, le dijo Jesús. Ustedes interpretan la palabra de Dios, la voluntad de Dios, según sus propios deseos. Hermanos, quiero decirle una cosa. Nosotros no somos intérpretes de la verdad. Nosotros somos esclavos de la verdad. Nuestra única tarea es obedecer a aquel que es la verdad. Nosotros no somos dueños de la verdad, no somos intérpretes de la verdad, nosotros somos esclavos de la verdad. Solamente hacemos lo que el Señor dice que tenemos que hacer. Entonces los religiosos, ese grupo de personas, cambiaron automáticamente sus ideas, sus palabras, y dijeron: Señor, danos ese pan todos los días. O sea, lo que Jesús le acababa de decir de las señales del pan que vino del cielo, le entró por acá, le salió por acá. Ellos, ¿qué seguían mirando? Lo que ellos necesitaban. Lo que ellos querían era comida gratis. Y si es de por vida, mejor. Porque allí dice, ¿no? Danos ese pan todos los días. Lo que ellos no querían laburar más. Quería que Dios les solucione el problema ya, ¿no? Y Jesús le acababa de decir: miren, ustedes comieron, se saciaron, y ¿saben una cosa? Van a volver a tener hambre. Porque la provisión del pan es pasajero, es puntual, tiene fecha de vencimiento. Van a volver a tener hambre. Jesús le estaba diciendo: miren, todos aquellos que yo sané van a volver a enfermarse. Miren, todo lo que resucité se van a volver a morir. O si no, busquen a Lázaro donde está. Lázaro resucitó, pero un día se murió. ¿Saben por qué? Porque todas esas cosas simplemente son temporales. Entonces Jesús dice: pero el que come de mi carne, que es verdadera comida, y el que bebe de mi sangre, que es verdadera bebida, se hace uno conmigo. Eso significa que tener a Cristo no es simplemente tener una relación con Él, es tener una vida de comunión. Ya no es Dios y yo, es Dios en mí. Es su vida. Ahora todo su obrar, toda su voluntad vive en nosotros. ¿Qué sucedió con estas palabras de Jesús? Cuenta el escritor que toda la multitud se dio vuelta y se fue. Ahora, se supone que el evangelio es para atraer gente, ¿no? Y nosotros hicimos todo un mover, hasta podíamos decir un negocio con este asunto de atraer personas, ¿no? El asunto es hacer algo que la gente venga. Y entonces le predicamos, le dijimos cosas que tenían que ver con los asuntos terrenales y temporales de las personas. Entonces le decíamos cosas como: vení a buscar tu milagro, ¿verdad? Vení, que todas las cosas que están destruidas Dios te lo puede restaurar en un segundo. Y la gente venía a eso. Y la gente viene a eso. Y la gente busca eso. Pero ¿saben cuál es el problema? No hay transformación. Y dice que al ratito vinieron los discípulos de Jesús, porque siempre los discípulos de Jesús son más espirituales que Jesús, ¿verdad? Y vienen y dice: Jesús, se te fue la mano, pará un poquito, cambia tu palabra, tenés que ser más diplomático, porque si vos predicás así, la gente no va a venir. Mirá, se están yendo todos. Hacé algo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Ustedes quieren irse? Ahí está la puerta. Váyanse también ustedes. Jesús nunca predicó otro evangelio, hermanos. Jesús nunca predicó otro evangelio. Él nunca aguó el evangelio. Nunca
mezcló. Nunca le hizo más, nunca rebajó las exigencias del reino. Jesús siempre habló de la misma manera. Jesús es el hombre celestial y su lenguaje siempre fue celestial. ¿Saben una cosa? A Jesús demasiadas veces, por no decir todas las veces, tampoco le entendían muy bien lo que él quería decir. Porque el lenguaje era celestial. Por lo tanto, solamente aquellos que comían del lenguaje celestial podían entender lo que Jesús quería decir. Jesús nunca cambió su mensaje y nunca le entendieron del todo. Coman de mi carne, beban de mi sangre. Este tipo está loco, se fueron todos. Ahora bien, nadie puede acusar a Jesús que le faltaba amor, porque Dios no siente amor, Dios es amor. Y lo único que tiene para dar, pues es su esencia, es su sustancia, es amor. Por lo tanto, cuando Jesús le dice esto, muchachos, quiero que entiendan, no es cuestión de cuadrar cifras, no es cuestión de retener gente, no es cuestión de simplemente atrapar una multitud. No, yo vine para otra tarea. Jesús le estaba hablando con amor, no había otra explicación. Yo no vine aquí para que la gente me haga rey o un rey que les provea cosas. Yo vine para dar mi vida para la humanidad. Yo vine para que todos los que crean en mí tengan vida eterna. Y cuando yo sea levantado, cuando yo esté en la cruz, cuando la gente pueda comprender el mensaje de la cruz, a todos atraeré a mí mismo, dijo Jesús. Ese es el que tiene que ser levantado, porque solamente en ese lugar hay salvación. No hay acceso a la vida eterna si no es mediante la cruz. Y para ir a la cruz, o ir a la cruz, significa muerte, significa negación a mí mismo. Cristo fue a la cruz para que nosotros podamos ser devueltos al diseño original, al deseo original de Dios, al propósito para el cual fuimos creados. Para eso vino Jesús. Claro, si nosotros intentamos agrandar la puerta para entrar al reino, porque hemos hecho eso, como que forzamos para agrandar la puerta y así más gente pueda venir, más gente pueda entrar. Pero ¿saben una cosa? La puerta es Cristo y la puerta es angosta. Y le doy otra noticia más por si no se dieron cuenta. El camino es Cristo y el camino tiene la misma dimensión que la puerta. También es angosto, también es estrecho. Y no muchos van por él. Pero tiene algo precioso. Esa puerta y ese camino conduce a la vida eterna. Nos conduce de regreso al Padre. No hay otro camino. Y sí, es cierto. Hay mucha gente que va a decir, bueno, todo muy lindo, Seba. Esto está interesante. Muy lindas las palabras, muy linda la teoría. Pero la práctica es otra cosa. Es totalmente diferente, ¿no? Entonces como que nosotros decimos, bueno, esto es lo que pide Dios, ¿verdad? Nosotros comparamos con nuestra vida y decimos, no, lo que pide Dios es imposible. No se puede cumplir con lo que Dios pide. ¿Quién miente? ¿Dios? ¿Las Escrituras? ¿Quién miente? ¿Dónde está el problema? En nosotros. El problema está en nosotros. El problema es que resolvimos el evangelio con nuestra mente natural, simplemente tratando de hacer algunos ajustes. Y la mayoría de los ajustes que nos exigimos nosotros mismos fueron ajustes morales, ¿no? Ahora que soy cristiano, bueno, ya no puedo decir tantas malas palabras como antes. Pero el evangelio no es cuestión de ajustes. Es transformación. Es otra vida. Es otro ADN. Es Cristo viviendo su vida en
nosotros. No es acomodar los tantos. No es simplemente, bueno, a ver cómo puedo hacer para que no parezca tan malo. ¿Cómo puedo encontrar algunas explicaciones para que, bueno, parezca que lo que yo estoy haciendo tiene que ver con la voluntad de Dios? Es otra vida, es otro ADN, es Cristo viviendo en nosotros. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo, su vida en mí. O si no, no es vida cristiana. Cuando nosotros comprendemos esto, es cuando damos el gran paso de la revelación a la experiencia. Cuando aquello que oigo lo puedo ver. La mayor parte de nuestra vida hablamos de lo que no hemos visto. Hablamos de lo que creemos, pero no de lo que hemos visto. Y si no lo veo, no puedo ser testigo. Puedo ser periodista del Evangelio, pero no testigo del Evangelio. Puedo contar, puedo relatar cosas del Evangelio, pero no puedo decir yo lo vi. Fíjense, cuando Pablo se encontró con Jesucristo, Dios le habló diciendo en Hechos 26:16, ponte de pie, que me he aparecido a ti, porque tú vas a ser, ¿qué? Ministro y testigo de ¿qué? De lo que has visto. Pablo, vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de otras que aún te voy a mostrar. O sea que iba a venir revelación, iba a venir vida, iba a venir más demostración de todo lo que es Dios. Y después ustedes saben la historia, ¿no? Que Pablo dice que fue llevado al tercer cielo y vio cosas allí que no se pueden narrar porque no alcanzan las palabras. Pero Dios buscó a Pablo para que él sea ministro y testigo. ¿Qué es un ministro? Es una persona elegida por Dios para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Testigo, testimonio. No es contar anécdotas. Nosotros muchas veces nos hemos transformado en relatores de historia de Jesús. Pablo, le dijo Jesús a Pablo, ¿no? Vas a ser un ministro para proclamar a Cristo. Además vas a ser un testigo. Vas a ser testigo porque me voy a aparecer a ti. No podemos ser testigos a menos que lo veamos. Ahora es interesante porque todos los apóstoles fueron testigos. Todos los apóstoles terminaron sus días mártires. Murieron por causa del nombre de Jesús. Algunos fueron muertos a filo de espada, otros crucificados, otros aserrados, otros apedreados, otros a golpes. Todos ellos, ¿por qué? Porque ellos vieron la cruz y no podían negar esa la verdad. Ellos lo vieron. Ellos portaban el trauma de la cruz. Ellos quedaron traumados por ver la cruz. Hasta el punto que ellos dijeron, no podemos hablar de otra cosa. Pablo dijo, yo puedo hablarle de muchísimas cosas. Y mire que Pablo estudió y sabía un montón, ¿no? ¿Verdad? Podían contarnos cuántas historias, ¿verdad? Pero dice, yo no pienso hablar de otra cosa, solamente de Cristo y este crucificado. Porque ese es el Evangelio. Eso es lo que Jesús vino a hacer en medio de nosotros. Él dice en otro punto, en otro lugar de la Escritura, dice, yo predico a Cristo porque no puedo hacer otra cosa. Me es impuesta necesidad. Ay de mí si no predico a Cristo. La urgencia del Evangelio nos afronta en la medida que lo vemos y podemos entender el reino. Jesús dijo, yo soy la verdad. El Evangelio no es una enseñanza acerca de Jesús, no es una doctrina acerca de Dios, es Cristo mismo. Eso es el Evangelio. No es conocer el mensaje del Evangelio, es conocer a Cristo, porque Él es la verdad. Eso significa que si no lo veo, no lo conozco. Y si no lo conozco, no puedo ser verdaderamente libre, como fue su promesa. Si Cristo no es en mí la verdad que salva,
Cualquier enseñanza que guíe mis acciones o nuestras acciones, ¿saben qué son? Obras muertas. Si Él no es el móvil de nuestro obrar, para Dios no significa absolutamente nada. No hay buenas obras si no es su obrar, su obra, su voluntad. Es interesante que Pablo no dice que las condiciones para ser un ministro del Evangelio es, por ejemplo, tener un estudio teológico, tener un conocimiento bíblico, tener un determinado diploma, sino que Cristo pueda ser una realidad en nuestras vidas. Para ser un ministro y testigo no es cuestión de cuánto yo sepa, sino de cuánto yo vi al Señor. Él más adelante dice: por su gracia tuvo bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. Y para que no tenga confusión, dice: yo no consulté con carne ni sangre, porque nadie me lo podía revelar. Hasta que no lo veamos, Él no puede ser lo que nosotros decimos que Él es para nosotros. Si no lo veo, no puedo ser transformado. No puedo ser transformado en esa realidad. El Evangelio es revelación, no es información. Nosotros no aprendemos de Cristo, nosotros aprendemos a Cristo, es otra cosa. Comemos a Cristo, comemos del árbol de la vida. Esa siempre fueron la expresión de Jesús: coman de mí, beban de mí, háganse uno conmigo, permanezcan en mí. ¿Quieren llevar fruto? Permanezcan en mí. Ahora nosotros somos uno con Él, un espíritu con Él, una mente con Él, un corazón con Él. Es su corazón. Esa es nuestra realidad. Ahora es interesante porque una palabra que aparece 110 veces en el Nuevo Testamento es la palabra aletheia. Aletheia significa verdad. Es como decir también sacar algo que estaba oculto, manifestar lo que estaba oculto. Es revelación de las cosas que son. Es decir, aquella verdad que estaba oculta, pero que ahora nosotros lo conocemos. Eso es aletheia. Es el misterio que estuvo oculto por tiempos eternos y que ahora nos fue revelado. Ahora lo podemos ver. Aletheia es verdad revelada. Quizás una de las preguntas que podemos hacernos es: ¿cómo traemos esta aletheia de Dios a nuestras vidas? ¿Cómo ser absorbido por la verdad de Dios? Porque corremos el riesgo de simplemente convertirnos en religiosos tratando de actuar como Cristo. Parece algo bueno, pero ¿saben qué? Termina siendo letal. ¿Por qué? Porque es un Jesús fuera de mí. No es un Jesús que está en mí. Es un Jesús que me tiene que decir cómo yo tengo que actuar, pero no es Jesús actuando en mí. ¿Vieron la diferencia? Nosotros decimos: Jesús es nuestra vida. Jesús tiene que ser nuestro accionar. Jesús tiene que ser nuestra reacción. Cuando a vos te están por tirar algo, ¿no? ¿Cuál es tu reacción? Te sale solo. Bueno, cuando en las cosas de la vida te sorprende algo, tu reacción tiene que ser la de Cristo. No tenés que andar preguntando: ¿qué haría Jesús? ¿Se sacaría? ¿Se atajaría? ¿Saldría corriendo? No, reacción. Porque es su vida en vos. Cuando nosotros vemos a Dios como un Dios externo, como un Dios natural, no estamos entendiendo cuál es nuestra realidad. Dios no es externo a nosotros. Dios actúa en nosotros. Es su vida a través de la nuestra. Es su vida expresándose a través de nosotros. Cuando nos unimos a Cristo, nos hacemos uno con Él. Esa es la realidad que debe ser formada en nosotros. Nada del entendimiento natural tiene participación en esa realidad. Pablo dice
haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Se acuerdan? Que no se aferró al hecho de ser hijo de Dios, sino que se despojó a sí mismo. O sea, Jesús era el Hijo de Dios. Él podía decir, bueno, yo soy hijo de Dios, nadie me puede tocar. Yo puedo pedir a mi Padre que envíe una legión de ángeles y me defendería, dijo Jesús. Pero Él no se aferró a eso, sino que siendo Dios se despojó a sí mismo. Hayan ustedes este mismo sentir. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué nos estaba diciendo ahí el apóstol? Ojo, nuestros sentidos pueden ser extraviados y a menos que Cristo sea formado en nosotros, no podemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos dejamos llevar por nuestra mente natural y no por el Cristo viviendo en nosotros. Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte de la cruz. Entonces podemos evaluar nuestro sentir de esta manera. ¿Lo que estoy sintiendo es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo sé que es de Dios? Si me ayuda a despojarme a mí mismo, si me humilla, si digo no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Cualquier sentimiento que no condice con despojarme de mí mismo es el enemigo a vencer. Ese es el que tiene que ir a la cruz. Ese es el que debe morir. Eso significa que una diferencia, una discusión, un pecado oculto no se resuelve haciendo cosas. No es cuestión de hablar con tu hermano. No es cuestión de pedirle oración al pastor. Es muriendo. Es negándote a ti mismo. Y esto debe afectar a todas las áreas de nuestra vida para que Cristo crezca y nosotros menguemos. Cuando Cristo crece, cuando empezamos a accionar y a reaccionar como Él, entonces podemos decir que lo vi, lo estoy viendo. Comienza a ser realidad en mi vida. Comienza la vida de Cristo en nosotros. ¿Cómo sucede esto? Y sí, es un proceso. Es un día a día. ¿Y saben una cosa? No puedo explicarte. Solamente sucede. Es una experiencia personal. Lo único que te puedo decir es que ayer no veía, pero ahora veo. Nuestra mente natural pasa todo el tiempo diciendo quiero entender, ¿verdad? Entonces agarramos y leemos y a veces terminamos más confundidos que antes. ¿Saben por qué? Porque la mente natural no puede ver las cosas de Dios. Entonces cuando no podemos entender, nuestra mente natural no puede entender las cosas de Dios, empezamos a imaginar. Y eso es un engaño. La mente natural no tiene acceso a las cosas del Espíritu. La mente natural no encuentra explicación de lo que me está ocurriendo. La mente natural no puede comprender lo que es divino, lo que es celestial. Porque lo que es de Dios, lo dice el mismo apóstol Pablo también, es cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. Pablo dice, yo estuve en el tercer cielo y escuché cosas inefables, inexplicables, inenarrables. No existe en el idioma humano lo que yo vi en aquel lugar. Lo único que sé es que aquello que estaba oculto desde la eternidad me fue revelado. Y ¿saben una cosa? Es lo que me está pasando. Eso es lo que quiero contarle. Ahora lo veo, decía Pablo. Él es real. ¿Y saben lo que vio Pablo? La iglesia.
Él dice todo lo que escribieron los profetas, todo lo que escribió Moisés, todo eso simplemente señalaba a lo que es la iglesia. ¿Y saben qué es la iglesia? Es Cristo en nosotros. Eso es lo que vi, decía Pablo. Y dice que un día Pablo estaba en la cárcel en Roma, estaba preso por causa del evangelio. Y viene un amigo, un fiel obrero, un colaborador, así lo dice Pablo. Se llamaba Epafras, este colaborador. Y viene y le cuenta a Pablo que el evangelio está corriendo, que los hermanos están fortalecidos, que la iglesia está dando testimonio. Pero, cuando dicen pero hay un grupo que en la iglesia dice que Cristo no es Dios, sino que simplemente es una emanación de Dios y que Cristo no es suficiente para salvación. Yo me imagino ya a Pablo caminando por las paredes, ¿no? Y dice que le dice a Epafras, escúchame bien, y quiero que lo anotes. Escribí allí, Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo en toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y es para Él. Esa es la realidad de Dios. Él es el aletheia. Él es nuestra aletheia. Jesús un día le dice a Felipe, si me viste a mí, viste al Padre, Felipe. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de su sustancia. A Dios nadie le vio jamás, pero su Hijo unigénito, Él lo ha dado a conocer. Y dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Y quién es ese otro? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, no lo ve, ni le conoce, pero ustedes sí le conocen. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y está en vosotros. En aquel día, ¿cuál día? Cuando venga a nosotros el Espíritu de verdad, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Hermano, es testimonio de Juan y es la palabra de Jesús. El Espíritu de verdad no es algo que está fuera de nosotros, está en nosotros. Él es la meta de todo su obrar. Jesús le decía a los israelitas, ¿saben cuál es su problema? Ustedes no conocieron el tiempo de su visitación. Ustedes no lo vieron. Esa fue su desgracia. Pero lastimosamente tenemos que reconocer que también puede ser la desgracia de la iglesia. No entendemos esa realidad. Podemos hacer y decir muchas cosas, pero lo importante es que nosotros le conozcamos y como consecuencia que le conocemos, le servimos. La clave está en conocer, la clave está en disfrutar, la clave está en experimentar a Cristo, mis queridos hermanos. No es solamente un crecimiento intelectual. Jesús le dijo a los discípulos, el Espíritu Santo estará siempre con ustedes. Es más, estará en ustedes. O sea, hasta la cruz yo estuve con ustedes, pero después de la cruz, ahora en adelante, siempre van a estar en mí y yo en ustedes. Vamos a ser uno. El mundo y los que no conocen a Cristo, los que no nacieron de vuelta, no van a ver, no van a comprender, no van a ver su manifestación, no van a poder comprender. Pero ustedes que sí me conocen, los que nacieron de vuelta, sí me verán y sí me manifestaré a ustedes. Como Jesús le dijo a Pablo. No solo ahora, sino que me voy a seguir manifestando en tu vida. Cuando eso suceda, ya no vamos a ser personas individuales, vamos a ser uno en Cristo. Y dice Pablo también, ya no va a haber judío, ya no va a haber griego, ya no va a haber bárbaro, ni escita, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni varón, ni mujer, sino que ahora todo lo que está en Cristo va a ser
Él mismo, el todo en todos. Es una tragedia que nosotros no nos veamos unidos a Él. Es una tragedia que Él está lejos de nosotros, que tenemos que clamar a Él, que tenemos que buscar su presencia. Es una tragedia. Cuando nos unimos a Él, somos uno con Él. Y dice Ezequiel 36:26, te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Le quitaré el terco corazón de piedra y le daré un corazón tierno y receptivo. El corazón del Señor es compasivo, es tierno, ama, perdona, obedece los mandamientos. Esa es la razón por la que Dios, lo único que quiere ver en su iglesia es el corazón de su Hijo. Por eso es urgente, mis queridos hermanos. No sé cómo decirlo con más énfasis. Hermanos, es urgente que Cristo sea formado en ustedes. Es urgente que ustedes puedan no solamente entender esta realidad, sino andar en esta realidad. Porque cuando veamos a Cristo, Él va a ser levantado en nosotros. Él va a ser levantado en la ciudad y a todos atraerá a Él mismo. El mundo no lo verá, pero sí ustedes, porque yo vivo en ustedes. Mucho más no te lo puedo explicar, porque no sé cómo. Lo único que te puedo decir que antes no veía, pero ahora lo veo. Es la experiencia de un ciego de nacimiento. Amén. Cristo lo logre en nosotros.